Querido Pablo, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paulino? Buenas tardes. Buenas tardes. Veo que tenés el equipo presto ya. Sí. Todos mimetizados de cada uno de los temas. Todo el equipo de Eduardo ya listo. Le mandamos un saludo. Abrazo. Está con una pequeña molestia, pero ya mañana seguramente retornará. Así que, bueno, aquí estamos, Paulino, con... ¿Qué ruido que ha hecho la señora Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí. En un rato vamos a hablar con Pilar Rahola, en España. ¿Qué ruido que ha hecho? ¿Qué ruido que ha hecho? Ha salido del peronismo, el gobierno, dentro de lo que todavía... La portavoz. Sí, también salió el Chino Navarro, también hay varios que le contestan a... Es curioso porque nadie de los que contesta Ayuso es del sello PJ. No, es decir, Cerruti estaba militando con Sabatella en la transversalidad kirchnerista y el Chino Navarro, que había sido del PJ, se reinventó en la política post-crisis 2001 desde los movimientos sociales, el movimiento Evita en particular, pero no desde la estructura formal del PJ. Quiero decir, a eso voy, ¿no? Totalmente. La pregunta es, ¿en serio que todavía creen que las banderas originales de aquel peronismo que Cerruti cita son las defendidas? ¿Que están interpretando o cabalmente representan eso que dice que representan? Mejoren los salarios, defensa de los más pobres. Más pobreza, inflación de 3 dígitos para final de año, marginalidad asistida, porque lo que tenés es... ¿Qué dice Díaz Ayuso? ¿Podemos compartirlo? ¿Podemos para la gente que se está sumando a esta hora? Fue una discusión, vale la pena decir, en Madrid. Ella es la titular de la Comunidad Autónoma de Madrid, es la que toma las decisiones. Ganó las elecciones de este año con amplísimo margen, mayoría absoluta. Le dio una victoria muy importante que validó y revitalizó los títulos que tenía en la previa de la pandemia, después de haber tenido un comportamiento disociado del gobierno de Pedro Sánchez, en ese sentido, en medio de las restricciones. Le dice a Pedro Sánchez, claro, le dice a Pedro Sánchez, no queremos peronismo en España. Y asocia al socialismo de Pedro Sánchez a muchas prácticas del peronismo en la Argentina, del gobierno peronista durante la pandemia, después de la pandemia, y también como socio de Podemos, porque en España, digamos, la centroderecha o la derecha española plantea que Podemos es el chavismo español o el kirchnerismo español, ¿no? Pablo Iglesias y toda su gente. Que vicepresidenta es de Podemos. Exactamente. La número 2 de Pedro Sánchez, a eso voy. Así que esto decía la alcaldesa de Madrid. Sánchez nos va a llevar a la ruina. Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor. Está diciendo que están asfixiando al sector privado, digamos. Está defendiendo al pequeño emprendedor, al pequeño comercio, a la pequeña empresa, asfixiado. ¿Qué se discute allí en España? El crecimiento de los impuestos. Impuestos que no se pueden pagar. Un Estado que le saca al sector privado para hacer de Robin Hood y repartir en subsidios y hacer política. Entonces, el peronismo... Me dicen que acaba de responder el peronismo en un tuit. Ya es un comunicado formal del partido. Ahí está. Bueno, está Partido Justicialista. Ahora aparece el Partido Justicialista. Ahora aparece el sello. El peronismo fue, es y será sinónimo de la búsqueda permanente de una Argentina con justicia social. Bien, se ve que no la encuentra. Independencia económica y soberanía política. Está muy bien eso, porque eso era... ¿Qué PJ? El PJ... ¿Esto qué eran? Las 40 verdades peronistas, que esto estaba en el manual de Juan Domingo Perón. Ahora, quieren intentar convertir la palabra peronismo en un insulto, en realidad atacan esas aspiraciones. No, la realidad. Digamos, a ver, opongamos las palabras de Díaz Ayuso con la realidad de un gobierno peronista que ha agravado, bueno, porque viste que apareció Cerruti y dijo, pero Macri.
Ah, pero ¿podemos verla, Cerruti? Todo culpa de Macri. Todo culpa de Macri. Entonces, si nosotros estamos con lo que estamos, es culpa de Macri. Nosotros no gobernamos hace casi, ¿cuánto? 3 años. Vamos para 3 años. 2 de cada 3 días de los que tienen 40 años o más en la Argentina fueron gobernados por el peronismo. Okay. Y en la provincia de Buenos Aires, 3 de cada 4 de esos días. A ver, Cerruti, ¿qué dice Cerruti? A ver. La presidenta de la capital española se refirió al peronismo después de haberse reunido con Mauricio Macri, con lo cual, si la presidenta si estamos hablando de la señora Ayuso, si la señora Ayuso cree que es mejor para España tener macrismo que peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo en la Argentina nos dejó con una deuda de 40.000 millones de dólares, con el país endeudado por los próximos 100 años, con una inflación del 50%, con un desempleo en tasas altísimas y que sí, efectivamente, el peronismo no tiene nada que ver con lo que la señora Ayuso quiere para su país, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, defiende los derechos de las mujeres, defiende los derechos de los que menos tienen y quiere un país donde todas y todos puedan alcanzar su bienestar en base a lo que se proponen, a lo que se desean, a sus talentos y que no dependa del lugar donde nacieron. Bueno, no estaría saliendo bien, ¿no? Ese país que busca el peronismo no estaría saliendo bien. Heredan una inflación del 50% y la transforman en 100%. Mirá, en 33 meses de gobierno, de la portavoz... Pero números, ¿no? Pongamos números. En 33 meses de gobierno es el gobierno que más deuda acumuló en la Argentina en los últimos 31 años, que más inflación generó en los últimos 31 años y que más devaluó la moneda en los últimos 31 años en 36 meses. Recibió el gobierno con un dólar a 60, hoy tiene el dólar en 2,80. Sí. O sea, el que lo no multiplicó reconoce. casi por 5. Por eso. Con lo cual, definitivamente la portavoz del gobierno, yo entiendo que no es la mejor vocera, permítanme el juego de palabras, para responderle a Isabel Díaz Ayuso, aunque está en su legítimo derecho. No, está muy bien porque es el juego político, además. Obvio. Como le responden los socialistas españoles, le responderán en nombre de Pedro Sánchez. Ahora, para nosotros, lo interesante de la urticaria que ha generado, así como Manes generó urticaria en Juntos por el Cambio, mira vos quién viene a generarle al peronismo urticaria. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Yo le digo alcaldesa para ponerle un título, una metáfora, pero es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. La pregunta objetiva es, ¿miente Isabel Díaz Ayuso sobre lo que describe de los gobiernos peronistas? ¿Falsea la realidad? ¿O es el peronismo el que no tiene con qué responderle? Porque le responden con consignas, pero no con datos. Sería muy interesante, lo pongo ahora como argentino, sería muy interesante que le puedan responder con datos. No, mire, señor Isabel Díaz Ayuso, usted está equivocada, porque nosotros no asfixiamos con impuestos a los que menos tienen, al sector productivo para repartirle a los que menos tienen. ¿Cuánto aumentó la cantidad de planes, la cantidad de empleados públicos? Porque eso es lo que está diciendo Díaz Ayuso. 1.300.000 empleados públicos adicionales en los últimos 10 años, con un empleo privado que está estancado, aunque no con guarismos menores en términos de empleo registrado a los que había en 2010, con una economía que está estancada y con un país que en los últimos 40 años ha tenido 18 años de recesión. O sea, en 40 años, 18 años de los que viven hace 40 años en la Argentina lo vivieron en una economía que se contraía, no que crecía. En un mundo que siguió creciendo, con sus más, con sus menos. La región tuvo un crecimiento promedio arriba del 2,5%. Argentina 0,4%. Hay otro corte, Cerruti. Hay otro corte de Cerruti. Pero Macri. En conferencia de prensa le preguntaron y dijo esto. Pero Macri. La señora Ayuso evidentemente tiene buena relación con el señor Mauricio Macri, entonces entre otras cosas le recordamos que también Mauricio Macri está siendo investigado porque durante su gobierno muchos de los negocios se dieron para la familia de Mauricio Macri y si no entiendo mal, la señora Ayuso está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque el negocio de los barbijos en el peor momento de la pandemia, que aquí en la Argentina llevó adelante el CONICET inventando y desarrollando un barbijo que es casi uno de los mejores del mundo, desde los científicos del Estado, bueno, allí lo llevó adelante
el hermano de la señora Ayuso y eso está siendo investigado por la Fiscalía Europea. Tal vez esta cuestión de dejar todo para los ricos y quedarse con los negocios del Estado para la familia sea algo que tienen en común la señora Ayuso y el señor Mauricio Macri. Gracias, Gonzalo. Doc, ¿entendiste algo de lo que dijo? Sí, ¿Cómo estás, Claudio? Gracias, buenas tardes, Un placer, querido Claudio. Discúlpenme esta invasión del espacio. No, por favor. Pero la verdad es que me gustaría aclarar, primero que el CONICET no desarrolló nada, ningún barbijo en Argentina. Son ex CONICET que desarrollaron un barbijo que se llama Átomo no sé cuánto, pero son ex empleados de CONICET que le pusieron después... Tuvieron que pagar un royalty. Pero fueron 4 tipos que desarrollaron un barbijo y el CONICET no tiene nada que ver en esto. Primer punto. Segundo punto, no hay Fiscalía Europea. No sé de qué habla. No existe una Fiscalía Europea. Seguramente la señora Ayuso, es probable, yo la verdad que no lo sé, son detalles que no conozco, que pueda estar bajo investigación por las fiscalías españolas. Pero permíteme, Doc, Paulino. ¿Viste cómo es el kirchnerismo, no? Para responderte te tira un carpetazo. Ignorante. Porque te tira un carpetazo, porque le tira una causa judicial, le tira una causa judicial de Macri a una causa judicial de Ayuso. ¿Qué dijo Ayuso? Ayuso habló de un concepto político, de un concepto de administración del Estado, de gestión pública, y te tiran un carpetazo. Esta cosa tan kirchnerista de ser, sí, ¿no? Pero además te sacan el archivo y te dice porque vos robaste, ¿no? Y seguramente como Macri robó, vos también sos de derecha y de Macri. Claro. Eso es no tener argumentos, o desviar en todo caso la crítica de fondo de Ayuso. Sí. Que la dio en un marco de su propia, de la política interna de España. Llega acá, la tomamos nosotros porque es representativa, ¿no? Sí, futbolísticamente sería, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Sí. No, que mentir y mentir y mentir. Esta es la mejor defensa del kirchnerismo. Porque acá hay un tema que no es menor. Es verdad que a Díaz Ayuso le endilgaron, cuando hizo una contratación directa, que el hermano había tenido participación como asesor de la empresa que le vende de manera directa a Madrid la provisión de barbijos y que en consecuencia hubo una polémica al respecto. Que finalmente ella lo va transcurriendo en el ámbito judicial donde corresponde. Hubo una elección este año, fue validada con más del 60% ella es presidenta comunal desde claro, hace un año. Ahora, lo dice la portavoz de un gobierno que instauró un vacunatorio VIP. Exacto. Que quiso desmentir a alguien que tenés ahí, que ha sido un emblema en medio de la pandemia, como Guadalupe Vázquez, cuando publica una imagen que hasta que la imagen no estaba, todo el mundo desmentía, aunque todo el mundo sabía que había ocurrido, que fue la foto de un festejo de cumpleaños en Olivos, que incumpliendo el decreto que circuló por el mundo. Y que efectivamente sucedió en la Argentina con un presidente cuya mujer en la residencia donde él vivía festejaba un cumpleaños incumpliendo el decreto que él mismo se había dado. Guada, sí. No, y que todavía no aclaró el mismo gobierno de Gabriela Cerruti todo lo que ocurrió en torno a la compra de vacunas, porque se privilegió la compra de parte de Rusia y de China. Las vacunas chinas salieran el triple de lo que salían, por ejemplo, las vacunas Pfizer, y sin embargo se privilegió comprar las vacunas a China que las vacunas de Pfizer o de Moderna. Todo eso todavía está siendo motivo de investigación. ¿Me permitís que agregue una cosa? Sí. Quiero agregar el tema de la Sputnik. Compramos X millones, nos deben 10 millones de dosis que nunca nos van a pagar, que ya le pagamos. Y por supuesto esa vacuna nunca fue aprobada en ningún lugar del mundo, excepto Argentina, Rusia y Camboya. O algo, Tailandia, creo. Bielorrusia. Bielorrusia, perdón, sí, me acuerdo. Otras cosas. Ahí está. Así que... Más allá de que han dicho... 130.000 muertos, hermano. Claro, yo tengo 2 Sputnik y digo, más allá de que han dicho que era valiosa, que era... bueno, no importa, pero en cualquiera de los casos hay un tema sí no menor de lo que plantea Guada. Efectivamente, ya que se metió en el tema de la pandemia y en la administración de los recursos públicos en medio de la pandemia. ¿Cómo? No sería justo el mejor ejemplo. La Argentina... Cerruti, salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. No te metas ahí, maravilla. No te metas, maravilla, en la pandemia. En la administración de la cuarentena y la pandemia, maravilla. Ahí viene un tema no menor. El todólogo, que en la Argentina está tan... Cerruti, todóloga. De moda, ¿no es cierto? Que hace cometer errores que son groseros. Insisto, sin que esto implique que Díaz Ayuso sea la verdad revelada. Que haya dicho algo que sea inobjetable. Podemos discutirlo, etcétera. Ahora, la imagen de Cerruti saliendo a cruzar a Díaz Ayuso
cuanto menos es fuerte, hasta por estatura, prestancia y militancia e historial político. Sí. Les ha dolido porque la descripción netamente política que ha hecho del peronismo Díaz Ayuso es simplemente hay que contestar. ¿Es errada la descripción que hizo? ¿Es certera la descripción que hizo? Me parece que les ha dado, como dicen allá, en la matadura. No, le han dado en la matadura. Le han dado en el centro. Le ha metido el dedo en la llaga al peronismo. O esto que llaman peronismo. Creo que en un rato vamos a conectarlo a Julio Bárbaro más tarde, ¿no? Esto que llaman peronismo. A ver, salió el Chino Navarro también a hablar del tema con un tuit, ¿no? Creo que planteó un tuit el Chino Navarro. Desde el movimiento Evita, insisto, ¿no? Fue el peronismo de la mano de Evita quien con la gira solidaria Arcoíris ayudó a paliar el hambre en Europa tras la Segunda Guerra. Ayuso, estimado Chino, está hablando de este peronismo del que sos socio, del que sos gestor. Déjamelo porque quiero terminar de leer, le contesto por parte al Chino Navarro. Un gran abrazo, es cierto que es mucho más elegante, ¿no? Un gran abrazo al pueblo español y en especial de Madrid, que tienen que soportar semejante representante. Bueno, pero es historia, Chino, es historia esto. O sea, le están contestando con el peronismo de los 40, 50. No le pueden contestar con el peronismo de este siglo. Que permíteme decir, Pablo, independientemente de las referencias, que de hecho ha significado un quiebre en la Argentina a propósito de que con la llegada del peronismo se ha convertido en muchos de los casos en un factor de poder dominante, validado en las urnas, sí, con lo cual definitivamente habrá méritos en ese peronismo. Lo que no deja de ser algo harto evidente es que muy buena parte de esos méritos no están, se fumaron. Exacto. Porque en la Argentina de la no pobreza, del trabajo o del pleno empleo, la Argentina que con sus discusiones todavía cobijaba inmigración europea para un mundo mejor hace 40 o 50 años, definitivamente quedó atrás, a tal punto que hoy los argentinos son los que están yendo en búsqueda de un futuro mejor a España. Perdón. Por no recordarle al peronismo de Catopodis, del Chino Navarro, de Gabriela Cerruti y de tantos, que tuvieron un Carlos Saúl Menem, que creo, puesto al lado de Isabel Díaz Ayuso hoy, está a la derecha, que no está entre nosotros, estaría tomando un café coincidiendo con muchas cosas, en nombre, ¿no? Porque desconocen esa parte también. Sí, desconocen ¿Por qué digo desconocen? Porque un señor José Luis Gioja, porque tantos varones que gobiernan hoy en nombre del peronismo, provincias feudales, también eran gobierno, como lo era Néstor Kirchner, con Carlos Menem, como lo era Cristina Fernández de Kirchner, como legisladora en aquel tiempo en los 90. Sí, a ver, abrazaron el consenso de Washington. Claro. Y definitivamente fueron el factor de la privatización de YPF con un miembro informante como Oscar Parrilli, que después terminó siendo el factor para la estatización. Sí, es cierto. Dice la política que hay un peronista siempre en cada esquina. Claro, no, y un peronista para cada respuesta. Y para cada idea, correcto. Muy bien, sí. A ver, Catopodis, también Gabriel Catopodis, porque por eso digo que no es solamente Cerruti. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ah, está bien. Presidenta Isabel Díaz Ayuso. En la Argentina fueron Mauricio Macri y Pato Bullrich, cayó Bullrich, quienes multiplicaron las pagas, claro, los subsidios, mientras se destruía empleo y cerraban 25.000 pymes. Es el peronismo el que todos los días crea puestos de trabajo y pone en marcha a los pequeños empresas. Claro, porque como que no sabe la señora Isabel Díaz Ayuso que en el 2015 el gobierno que le tocó a Cambiemos heredó un déficit astronómico, datos falseados sobre la pobreza y la inflación, ¿no? Y que la multiplicación de las pagas o de los subsidios, que por supuesto hasta fue discutido internamente en Cambiemos, fue el producto de justamente el intento del gobierno de Macri de no hacer el ajuste, para que el peronismo no lo hiciera volar por los aires en helicóptero, ¿no? O sea, le critican a Macri, mirá vos la desorientación que tienen. Cerruti lo critica por un lado,
Catopodis lo quiere correr por izquierda a Macri, diciendo, no, el que aumentó subsidio fue Macri. Cosa que es cierto, pero para evitar hacer el ajuste del cual el peronismo lo iba a hacer responsable y estaba esperando con una servilleta, un cuchillo y un tenedor, ¿no? Y los colmillos afilados, para decir, acá está el ajustador del Estado. 50.000 empresas menos hay respecto al 2018. Tal cual. Willy no nos va a dejar mentir en esto. Claro. O sea, no es que hay más empresas, hay menos respecto al 2018. ¿Correcto? O sea... Hoy, mira, para comprar un auto, hoy, por la devaluación esta récord de la moneda en 2 años y medio, casi 3 años, los sueldos que necesitabas en 2019 para comprar un auto, los sueldos que necesitas hoy para que la clase media, para que el trabajador, el obrero, el autito más baratito, el autito más modesto, el doble de sueldos necesitas hoy que en 2019. Por eso, yo digo, en todo caso, ¿por qué no recoger el guante y decir, bueno, en nuestro aspiracional queremos tal cosa, pero sí, la verdad que no nos viene saliendo? Querido Pablo, todo tuyo, tenés la mesa servida, Sí, enormes profesionales, así que tenés un programa por delante, como siempre, de la mejor calidad. Impresionante. Gabriel Gysi tiene unas imágenes inéditas del sur, de Mascardi. Imágenes inéditas de Villa Mascardi. Sí. Gran capítulo. Impresionante. Promesa de gran programa. Así que señor. gran programa tenemos por nuestros compañeros aquí habituales del noticiero. Gracias, Paulino, querido. Gracias.